Bienvenidos a más a otro canal, un abogado contra la demagogia. Y efectivamente el Tribunal Supremo, que sabéis que ha llamado a declarar al fiscal general de Pedro Sánchez el día 29 de enero, ha fijado el día 28 de enero para decidir si el nombramiento realizado por Pedro Sánchez no fue ajustado a derecho y hay que anularlo. Esto es un mazazo monumental para Pedro Sánchez, como se anule el nombramiento del propio fiscal general del Estado, que ya sabéis que fue acusado por el propio Tribunal Supremo de desviación de poder. Vamos a verlo, porque esto creo que es bastante relevante. ¡Vamos a ello! Bien, efectivamente, para el día 28 se ha fijado la fecha de decidir, y ahora os lo explicaré por qué, si el nombramiento de Álvaro García Ortiz no fue ajustado a la legalidad y Pedro Sánchez lo hizo de manera ilegítima o ilegal. Bien, antes de nada, ya lo sabéis, os pido like, dejadme comentarios a ver qué es lo que os parece y suscribíos con campanita para que os avisen de los vídeos. Bueno, también quería comentar, dejadme un momento solo, que han condenado a Silvia Inchaurrondo. La estaba viendo hace un momento en un bar mientras tomaba un café, ¿no? Y ciertamente la han condenado porque ella había demandado al Mundo por decir que ganaba pues cerca de 500.000 euros o algo así, ¿no? En su nuevo contrato para Televisión Española. Bueno, la han condenado en costas, o sea, vamos, ya es el total, ¿no? O sea, te condenan y además con las costas, es decir, la han echado abajo del todo y la información del Mundo, pues se entiende que es una información que era real y verídica y por tanto, pues bueno, no ha prosperado la demanda de Silvia Inchaurrondo. La cuestión aquí es, claro, yo la he visto hacer entrevistas y bueno, y claro, hace así como le pasa la manita por el lomo a Pedro Sánchez y está todo el rato, cuando la oyes, siempre defendiendo al gobierno a capa y espada. Y claro, digo yo, ¿qué credibilidad puede tener cuando está pagándote Pedro Sánchez $500.000 por estar en la televisión del régimen, ¿no? Bueno, pues eso, la credibilidad que puede tener es cero. Luego se acusa a otros de desinformar o de bulos, cuando esa información que se da en la televisión gubernamental es absolutamente tendenciosa, comprando a través de esos sueldazos a periodistas para que hagan el trabajo que se les pide. Bueno, sin más, quería hacer ese comentario para que se vea cuál es la veracidad que puede tener la televisión gubernamental. Bien, dicho esto, vamos a ver el tema del fiscal general del Estado. Como sabéis, se le ha llamado a declarar el día 29 de enero, va a ser un hecho histórico, un fiscal general del Estado, la persona garante de la legalidad en España, sentada en el banquillo de los acusados. Bueno, en este caso lo veremos y bueno, y parece que será histórico porque no parece que tenga intención de dimitir. Bien, pues eso es el día 29 de enero. Pero esto es la sala segunda del Tribunal Supremo, es decir, la sala de lo penal, porque se le está juzgando por un delito de revelación de secretos, que sabéis perfectamente por todo el tema del novio de Isabel Díaz Ayuso. Bien, lo que ocurre es que la sala tercera, que es la sala de lo contencioso administrativo, está ahora mismo con el procedimiento de anulación de su nombramiento porque lo han denunciado sus propios compañeros. Os lo voy a explicar un poco, porque es que esto es bastante curioso, ¿no? Sus propios compañeros, una asociación de fiscales, ha denunciado su nombramiento y el Tribunal Supremo tiene que decidir si este nombramiento ciertamente es ilegal y él ha recusado a los magistrados. Bueno, os lo cuento ahora un poco mejor y así, bueno, veis lo que es esto, que es un auténtico desastre. O sea, el caos institucional que ha provocado Pedro Sánchez en España, bueno, es tremendo. Y el descrédito, bueno, hoy estaba viendo, ahora os lo cuento esto, estaba viendo hoy el Consejo de Ministros, la rueda de prensa posterior, ¿no? Y bueno, y les estaba escuchando hablar a Pilar Alegría y ves y dices, es que cómo puede tener lógicamente la gente confianza en la justicia cuando el gobierno, en cuanto un juez dice algo que no le gusta, ya está desacreditándolo. Esta mañana oía en el programa precisamente de Silvia Inchaurrondo, ¿no? Decía, no, es que este juez hay que inhabilitarlo, al juez del Supremo, Ángel Hurtado, porque fijaos lo que ha dicho, que todo esto parte de Moncloa. Bueno, pues ¿y qué? Es que yo también pienso que parte de Moncloa. A ver si vamos a pensar que el fiscal general del Estado va a tomar decisiones relativas a filtrar un documento secreto sin que las instrucciones vengan de Moncloa. Yo pienso que también. Bueno, dicho esto,
La Sala Tercera del Tribunal Supremo, como os digo, es la Sala de lo Contencioso Administrativo, va a resolver el próximo 28 de enero, es decir, un día antes de que tenga que declarar por la revelación de secretos, esto es, por una denuncia que le interpuso la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, es decir, sus propios compañeros, al fiscal general del Estado. Bien, se van a reunir y van a tener que decidir. Esta misma asociación está personada también como acusación popular en el caso de la revelación de secretos que se le atribuye a Álvaro García Ortiz. O sea, sus propios compañeros son acusación popular. Curioso, ¿verdad? Es curioso, curioso, curioso. Bien, pues esta Asociación Progresista de Fiscales es la que interpuso hace un año un recurso contra la designación de García Ortiz como fiscal general al considerar que su actuación y su parcialidad en favor del gobierno muestran que su nombramiento no se ajusta a la ley. Parece bastante obvio que se ajusta a los designios de Pedro Sánchez, pero bueno. En la opinión de esta asociación, el jefe del Ministerio Público se ha mostrado descaradamente parcial en su apoyo al gobierno, al tiempo que ha omitido cualquier obligación debida a la institución, a sus fiscales y faltando el respeto al Consejo Fiscal al apropiarse de algunas de sus propiedades decisorias. La asociación, fijaos, considera que García Ortiz no reúne en absoluto las cualidades necesarias para ser nombrado fiscal general del Estado y le reprocha, fijaos, diferentes actuaciones desde que fue elegido para el cargo en 2022. En concreto, la anulación de fiscales de sala como Dolores Delgado, que ya lo sabéis perfectamente, en la cual el Tribunal Supremo dijo que había desviación de poder por parte de Álvaro García Ortiz y anuló la designación de Dolores Delgado. Fijaos, es que cómo puede ser un jurista de reconocido prestigio alguien a quien el Tribunal Supremo ha dicho que ha actuado como una persona que desvía el poder, con desviación de poder. Esto es poco menos que prevaricar. El recurso de esta asociación de fiscales hace hincapié en que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal exige en su artículo 29 que el candidato a fiscal general debe ser jurista de reconocido prestigio. Y según la asociación, si en García Ortiz hubiera concurrido tal requisito, decae en el momento en que ha sido condenado por el Tribunal Supremo como autoridad que actúa con desviación de poder, lo que os acabo de decir, utilizando sus potestades con finalidad distinta de aquella para la cual las debería haber utilizado. También añade esta asociación de fiscales en que una vez que fue renovado por el gobierno como fiscal general, decidió privar al Consejo Fiscal de la posibilidad de hacer el informe que le había pedido el Senado sobre la proposición de ley de amnistía, que ya sabéis que él ha hecho todo lo posible porque se le aplique a Puigdemont, aunque como yo os adelanté en este canal no se le ha aplicado porque el Tribunal Supremo, con buen criterio ante esa ley que era un truño, lo ha frenado. Y por ello, esta asociación presentó el recurso, pero ¿qué hizo García Ortiz? Lo que hizo es recusar a a 4 de los 5 magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que eran los que tenían que decidir sobre él, o los que tienen que decidir sobre él, sobre su nombramiento. Los ha recusado, es decir, está diciendo que son parciales. O sea, el propio fiscal general del Estado recusa a los magistrados que tienen que decidir sobre su nombramiento diciendo que son parciales. Fijaos, fijaos qué confianza en la justicia está transmitiendo un fiscal general del Estado que recusa a los jueces que tienen que decidir sobre él. Bueno, por supuesto el Tribunal Supremo le dijo que no, que los jueces esos son imparciales, que el Tribunal Supremo es imparcial y que van a juzgar sobre su nombramiento, por mucho que él los pretenda recusar. Es que vuelvo a insistir, el daño institucional y a la justicia que está causando Pedro Sánchez y todos sus acólitos y sus satélites es algo terrible, terrible, algo como yo no he visto jamás en mi vida, en mis 32 años de profesión. Y bueno, al final, decididamente los jueces, como os digo, rechazaron la petición del fiscal general del Estado, dice, porque es que además es que lo llamaron como una petición atípica, esa recusación, entendiendo que lo que buscaba el fiscal general del Estado era meramente eludir
sus responsabilidades y eludir el juicio que iba a tener sobre si su nombramiento era legal o era ilegal. Bueno, pues como os digo, el día 28 el Tribunal Supremo decidirá si el nombramiento de Pedro Sánchez sobre el fiscal general del Estado ha sido ilegal, lo cual sería un mazazo en la cara de Pedro Sánchez bien merecido previo, creo yo, previo a que se le llame a testificar en el procedimiento que se va a llevar a cabo contra el fiscal general del Estado y que va a declarar el día 29. ¿Y por qué creo que se va a llamar a Pedro Sánchez? Bueno, lo mismo que el ilustrísimo juez Peinado lo llamó a declarar en el procedimiento que somos acusación popular contra Begoña Gómez, como es lógico, le va a llamar el Tribunal Supremo primero como testigo antes de llamarle, entiendo yo, como investigado. Y eso va a ocurrir y veremos a ver cómo se hace, porque yo estuve cuando fuimos a la Moncloa a tomarse declaración a Pedro Sánchez y aquello fue un auténtico escándalo, fue terrible, no declaró nada, no dejó entrar a nadie, encima se querelló contra el magistrado, contra el juez Peinado por tomarle declaración meramente a través de la abogacía del Estado diciendo que aquello era una prevaricación. ¿Os acordáis, no? De todo el circo, mandó una carta porque no quería declarar y se cayó. Bueno, es que fue un auténtico escándalo, un circo terrible, terrible, terrible el que ha montado Pedro Sánchez y que luego el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó resolución diciendo que la querella, que era un auténtico escándalo la querella, que había abusado del derecho, que había abusado de la abogacía del Estado y que aquello que hizo Pedro Sánchez era una auténtica aberración jurídica que solamente se puede esperar de un autócrata, eso ya lo añado yo, como Pedro Sánchez. Bueno, pues así funciona Pedro Sánchez, el que dijo a través de una carta que iba a colaborar con la justicia. Ya vemos cómo colabora con el descrédito absoluto de todos aquellos jueces que intentan plantarle cara, pero se le está acabando el tiempo, tic-tac, 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 porque esto es solamente una cuestión de tiempo y cada vez menos tiempo que lo veamos sentado en el banquillo y no tenga más remedio que irse. Ahora eso sí, no sabemos dónde se irá, si se irá a su casa, se irá a República Dominicana, se irá a Marruecos, no sabemos dónde se irá, pero irse se va a tener que ir porque no va a haber más remedio. Un fuerte abrazo, compañeros, dejadme comentarios, ya sabéis, suscribiros con campanita y like, que si os ha gustado el vídeo se agradece un montón. Un fuerte abrazo.